El tema le he colocado como título Familia de locos. Familia de locos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque si estamos locos, ¿es para quién? Estamos locos, es para Dios. Y seguramente cuando ustedes escuchan este título, Familia de locos, se estará preguntando, pero bueno, ¿de qué familia estará hablando el pastor hoy? ¿Cuál es esa familia de locos? ¿Dónde viven esos locos? ¿Cierto? Y la respuesta es que esa familia que hemos decidido de esta manera, somos cada uno de nosotros. Somos los que hemos decidido vivir diferente al mundo. Somos esa familia que hemos decidido que nuestra vida debe agradar a Dios. ¿Cuántos creen que su vida agrada a Dios? Gloria al Señor, porque de esa familia es que vamos a hablar hoy. Seguramente que para todos los que estamos acá hemos experimentado un cambio, ¿cierto? Desde el momento que Cristo vino a tu vida y vino a mi vida, vino a tu familia, vino a mi familia, muchas personas, ¿cierto? Incluyendo tus parientes, tus amigos, tus compañeros de trabajo, ¿cierto? ¿Les parece que estamos locos? Y eso de que se pare uno aquí y salte, alabe a Dios, dé gloria a Dios, para muchos eso es locura, ¿cierto? ¿Les parece entonces que nos hemos vuelto locos, que nuestra familia se ha vuelto loca? Pero no te preocupes, ¿cierto? Porque en la palabra de Dios ya no lo había manifestado, no lo había dicho. Leamos por ejemplo lo que dice Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿No percibe qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él ¿son qué? Locura. El hombre natural, para el hombre natural lo que usted hace, para ellos es locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Por eso muchas personas a veces, no sé si a ustedes les ha pasado en el trabajo o allí en el barrio donde viven, ¿cierto? Su misma familia los han señalado como locos, como que se le corrió el champú, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, el hombre natural no lo entiende. Esas cosas se disciernen espiritualmente. Primera de Pedro 4, versículo 3. ¿Qué nos dice Pedro? Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y qué es lo que le agrada a los gentiles? Dirán ustedes. Pedro nos dice a nosotros, basta ya ese tiempo, pare ahí, ya fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, andando en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Eso éramos lo que hacíamos ¿cuándo? Antes. Cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón. Pedro dice, basta ya.
eso ya es historia patria. Eso ya ni lo traigamos a la mente ni a la memoria, porque ahora somos nuevas criaturas. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Versículo 4. A estos, o sea, ¿a quiénes? A tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿A usted no le ha pasado eso? Que ahí en el trabajo, el viernes, sus compañeros de trabajo salen a tomar, a la discoteca, y a usted lo señala, no, pero es que usted sí es un aburrido, pero es que usted sí, mejor dicho, le lavaron el cerebro, ¿sí? Y es que está escrito en la palabra. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no los acompañemos ni a la discoteca, ni a la cancha de tejo y a lo demás que sabemos. Y por eso pues lo rechazan, lo marginan, lo señalan e incluso hablan mal. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene una bienaventuranza para todos, ¿cierto? Dice, bienaventurados aquellos que por mi causa, dice el Señor, sean vituperados, rechazados, ¿cierto? Marginados. Gloria al Señor. ¿Por qué motivo la sociedad puede llegarnos a considerar que somos una familia de locos? Número uno, porque nuestros valores morales y espirituales son muy diferentes a los valores de la sociedad actual, de la sociedad que vivimos. Y por eso pues somos motivo de burlas, de qué más, de rechazo, de menosprecio. Pero algo bien importante que debemos comprender nosotros, ¿cierto? Es que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Amén. ¿Qué es mejor? Por acá, ¿qué dicen? Agradar a Dios antes que a los hombres. Por acá, ¿qué dicen? Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Quizás a veces eso como que nos sentimos como discriminados, ¿verdad? O hasta tristes. Pero miren lo que dice la palabra. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Nuestra cultura, la cultura de los hijos de Dios, de la familia de Dios, es obedecer ¿a quién? A Dios antes que obedecer a lo que el hombre nos diga. Nuestra vida, nuestra conducta debe agradar ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Por eso es bueno preguntarnos antes de tomar cualquier decisión si lo que voy a hacer le agrada a Dios o le desagrada a Dios. Si le desagrada a Dios, al mundo le va a agradar que lo hagamos, ¿verdad? Porque estamos viviendo en una contracultura. Este mundo va por un camino y nosotros vamos por otro camino. Y por eso nos señalan y por eso nos tildan de locos. En primer lugar, nos señalan como una familia de locos porque ya no necesitamos servir licor para tener alegría y diversión en nuestras celebraciones. ¿A cuántos les gusta celebrar? ¿Cierto? Ahora celebramos todo, ¿verdad? Que el cumpleaños, ¿cierto?
que el nacimiento del niño, que la compra de la casa, que la compra del carro. Lo celebramos, pero ya no necesitamos que haya licor para celebrar. O yo no sé si usted todavía no puede celebrar si no hay una cerveza encima de la mesa. Yo celebro todo y celebro con una gaseosa o con un vaso de agua, ¿verdad? Cuando no conocíamos del Señor, ¿qué hacíamos? Tocaba traer la cerveza, el petaco, la botella, como dicen por ahí, de guaro, para poder celebrar. Pero hoy nosotros, por eso nos tildan de locos, porque nosotros celebramos con una Coca-Cola, ¿verdad? Yo celebro el cumpleaños de mis hijos y cuando me celebran el cumpleaños a mí, también lo celebramos allí con una gaseosita. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón. Dios nos dio alegría a nosotros mayor que la de ellos, ¿cierto? Cuando abundaba su grano y su mosto. Dios puso en nuestro corazón esa alegría. ¿Cuándo? Cuando recibimos, cuando conocimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Los gentiles, el mundo, ellos celebran ¿con qué? Con borrachera, ¿cierto? Con trago, con whisky, con drogas, con sexo, con todas esas cosas. Nosotros sentimos alegría porque el Señor la puso en nuestro corazón. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos celebrar una bendición de Dios con un vaso de agua, o con una gaseosa, o con una buena comida. Amén. Porque eso sí, para comer, sí, bendito sea el Señor. Lo que venga, gloria a Dios. Amén. Y esa alegría, dice la palabra, que es mayor que la de ellos. Porque miren, los que andamos, los que vivimos esa vida, sabemos que la alegría que produce el aguardiente o que produce la cerveza es momentánea. Y al día siguiente, ¿cómo amanecemos? ¿Cómo amanecíamos? ¿Cierto? El día siguiente amanecíamos con ese guayabo que no nos podíamos levantar. Nos dolía hasta la punta de las uñas. Pero esta alegría que Dios nos da es una alegría que permanece para siempre. Y qué bueno que cuando Dios nos dé una bendición podamos darle la gloria a Dios, ¿cierto? Darle la honra al Señor porque Él fue el que nos dio esa bendición. Cuando Dios te dé tu casa, te dé el privilegio de terminar su carrera, de terminar sus estudios, qué lindo que nosotros levantemos nuestra mano y le demos la gloria, le demos la honra al Señor siempre. Nuestra alegría es una alegría verdadera. Amén. Es una alegría que permanece. Es una alegría realmente que no es momentánea, sino que nos llena. No es como la alegría que produce el vicio, las drogas o el alcohol. Es totalmente distinta. Es una alegría que lleva nuestra vida a la misma presencia de Dios. Por eso somos diferentes a los demás. Amén. Dios quiere eso, que nosotros lo hagamos así. Por eso nos llaman locos. El venir acá a la iglesia y saltar, alabar a Dios, levantar nuestras manos, para muchos eso es locura. ¿Cierto? Para el mundo es locura, pero bendita locura para nosotros, ¿verdad? Porque qué lindo es gozarnos en la presencia del Señor. Que todos los domingos, sin falta alguna, nos reunamos para celebrar las bendiciones, para celebrar lo que Dios nos da durante la semana. Y la palabra de Dios pues nos hace ese llamado realmente. Miren lo que dice Efesios 5:18.
¿Qué nos dice el apóstol Pablo? No os embriaguéis con vino. ¿Qué dice? ¿Los escucho? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa la palabra disolución? Significa conductas inmorales, significa entregarse fácilmente y con frecuencia a actitudes contrarias a la moral, entregarse de pronto a una vida libertina y desenfrenada. Eso significa disolución. Y eso es lo que pasa cuando una persona se embriaga, ¿cierto? Yo alcanzo a recordar todavía cuando yo andaba en ese mundo. Pero como dice el apóstol, ya hemos sido lavados, ya hemos sido redimidos. Pedro dice, basta ya, pare ya. Ni siquiera lo traiga a la memoria de esa vida pasada, de desorden, de desenfreno. En segundo lugar, nos consideran locos y anticuados porque creemos y afirmamos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la única relación de pareja que Dios aprueba y que Dios bendice. Estamos viviendo un mundo realmente que se está enfermando, está enfermo, se está descomponiendo, y nos quieren enseñar que Dios aprueba y que Dios bendice la relación de una mujer con una mujer, de un hombre con un hombre, ¿cierto? Que Dios aprueba la relación de una mujer con un animal o de un hombre con un animal, etcétera. Pero miren lo que dice la palabra, Efesios 5:31. También lo dice allí en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la relación que Dios aprueba. Esta es la relación que Dios bendice. Amén. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, creemos lo que nos dice la palabra de Dios. Creemos lo que Dios nos habla por medio de las Escrituras. Y lo practicamos y lo defendemos y es nuestro deber hacerlo. El mundo nos ofrece, el mundo está presentando otro tipo de relaciones, haciéndonos creer que están conforme a la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Amén. Esta sociedad está promoviendo, ¿cierto? A través incluso de las leyes terrenales, este tipo de relación. Pero nosotros como familia cristiana, ¿cierto? Seguimos confiando y seguimos creyendo en el modelo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha establecido. Amén. La única relación de pareja que Dios aprueba, que Dios bendice, que Dios avala, es la relación entre un hombre y una mujer. Nosotros como familia de Dios debemos transmitirle esa enseñanza a nuestros hijos, a nuestras generaciones, ¿verdad? Nosotros como familia de Dios tenemos que pararnos, como dicen, en la raya y defender lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y debemos estar seguros de que la única relación de pareja que cuenta con el respaldo, con la bendición de Dios, con la aprobación de Dios, es la que está establecida en la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 1 verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen,
y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Punto. ¿Y qué dice el verso 28? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está claro en la palabra de Dios. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Dios bendijo a un hombre y a una mujer. Dios los unió en el matrimonio para que fructificaran, es decir, para que tuvieran hijos. Una mujer con una mujer no puede tener hijos. Un hombre con un hombre no puede tener hijos. ¿Verdad? Una mujer con un animal no puede tener hijos. O un animal con un hombre no puede tener hijos. Aquí está claro la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos defender como familia de Dios. Porque eso es lo que Dios ha establecido para el género humano. En tercer lugar, nos llaman y nos tildan de locos y anticuados porque no apoyamos la idea de la diversidad de género, que últimamente desde las mismas instancias internacionales defienden, ¿cierto? Y defienden la sociedad actual. ¿Y qué es esto de la diversidad de género? Hay una corriente de pensamiento, o más es como una ideología, en la cual ya no se acepta que haya el género masculino y el género femenino, sino que hay otros géneros. ¿Cierto? Pero ¿qué dice Dios? ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra? Porque mire, algo que nosotros tenemos que aprender, amada iglesia, es a ser bibliocéntricos. ¿Y qué quiere decir bibliocéntrico? Que tu fe y mi fe deben estar basadas en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Toda tu creencia debe estar sustentada en la palabra de Dios. Tu fe debe tener un asidero en la escritura, en la palabra del Señor. Y miren lo que dice la palabra, Génesis 1:27. Vamos a leerlo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Punto. Creó a un hombre y creó ¿a quién? A una mujer. No hay más. No hay más. ¿Qué significa la palabra anticuado? Significa que está apegado a los estilos de vida del pasado, o que no sigue las tendencias del momento, o que no está de acuerdo con ellas. ¿Verdad? Por eso nos dicen muchas de las veces que somos anticuados. Pero nosotros somos, como dice el apóstol, de los que tienen fe, ¿cierto? Para preservación del alma, de la vida. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? Vamos a agradar a Dios, ¿verdad? Con nuestras creencias, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento debemos agradar a Dios. Porque realmente a quien le vamos a rendir cuentas algún día es al Señor. Amén. Es a Él. Él es el que nos va a pedir cuentas. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro
los principios de nuestra fe, nuestra creencia. Amén. Tenemos que aprender entonces a agradar a Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a defender también lo que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios. Si nos tildan de locos o de anticuados por esto, pues gloria al Señor, porque no estamos haciendo nada que contravenga o que vaya en contravía de lo que está establecido ahí en la Escritura, en el manual que tenemos como hijos de Dios. A pesar de lo que la sociedad diga, a pesar de lo que el mundo diga, nosotros, hermano, tenemos la palabra, que es la base, que es el fundamento, que es el principio, que no podemos nosotros desviarnos en nuestra fe de esa creencia. La palabra de Dios entonces nos muestra que Dios solamente creó dos géneros, varón y hembra, es decir, hombre y mujer. Hoy día escuchamos en los medios e incluso en los colegios, ya nos enseñan que a los niños que ya no hay hombre y mujer, sexo masculino ni sexo femenino, que hay otros, ¿cierto? Que ya existe el género gay, lesbiano, bisexual, asexual, etc. Unos dicen que hay más de 33 géneros, otros dicen que son 112 géneros. Pero la Biblia, yo me guío por lo que dice la Biblia. Dice solamente hay dos, hombre y mujer. Y así el hombre diga que hay 112, que hay 33, el ADN de una persona nos saca de la duda. ¿Su ADN es de un hombre o es de una mujer? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que viene pasando en la actualidad? Hombres y mujeres quieren tomar el papel de Dios, ¿cierto? Decidiendo ellos su sexo y su género. Pero al final es la marca de Dios que ha puesto en cada uno de ellos que va a definir realmente si es un hombre o es una mujer. Por eso es importante que nosotros como familias cristianas, ¿cierto?, no podemos ser homofóbicos, es decir, rechazar a este tipo de personas con esa inclinación sexual quizás que tengan, ¿cierto? Pero tampoco podemos nosotros promover el odio o el rechazo contra estas personas. Más bien lo que usted y yo debemos hacer es a través de la palabra, ¿cierto?, hacerles entender que esa práctica, bien sea homosexual, la que sea, no le agrada a Dios. Es una inclinación, es una práctica que Dios abomina y que Dios rechaza. Y lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios no es tener esa conducta, porque Dios no nos pide que nosotros seamos, que rechacemos o que digamos que podamos allí contra esas personas tenerlas o verlas diferentes, sino que debemos de verlas así como Dios vio, así como el Señor Jesucristo vio a la prostituta, vio allí a la persona, verla con amor, mostrarle el amor de Dios, mostrarle la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios es clara y nos enseña que todo aquel que reconoce su pecado, ¿cierto?, y se aparta, pues Dios va a tener misericordia de esa persona. Amén. La iglesia del Señor no está llamada a rechazar o a marginar o a discriminar ese tipo de conducta. Todo lo contrario, estamos llamados es a llevarles la verdad
es a presentarles el evangelio del Señor para que ellos también sean salvos. Amén. En cuarto lugar, nos tildan de locos y de anticuados porque seguimos creyendo, ¿cierto?, que el modelo de Dios para la familia es el que está escrito en la palabra del Señor. Miren lo que dice Efesios 5. Efesios 5:22 dice: las casadas. ¿Dónde están las casadas? A ver, levanten la mano. Bueno, gloria a Dios. La felicito porque dice la palabra que honroso es el matrimonio, ¿cierto? Y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué pasa? Tendrán que vérselas con Dios, los juzgará Dios. Dice Efesios 5:22: las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos. ¿A quién? A sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ¿dónde están los maridos? Muy poquitos. ¿Se quedaron durmiendo hoy? Los maridos, ¿qué tienen que hacer? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros los maridos tenemos que amar a nuestras esposas, y si es necesario entregar nuestra vida por ellas, estamos en la obligación de hacerlo. Cristo dio su vida, ¿por quién? Por la iglesia. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo actual? La sociedad nos vende la idea de que de las mujeres empoderadas, de las mujeres luchadoras, de las mujeres independientes, que no necesitan de esposo, ¿cierto?, para ser felices. Y es por eso que muchas de ellas dicen que solamente que no necesitan de un hombre, ¿cierto? Que no necesitan de un hombre para que esté con ellas, para que hagan un hogar, para que formalicen una relación matrimonial delante de Dios. Solamente necesitan un hombre para que les dé quizás un hijo, pero no para formar un hogar, ¿cierto? No necesitan sino solamente un hijo. ¿Por qué? Porque no quieren. No quieren el modelo de Dios, no aceptan el modelo de Dios, ¿verdad? Y esto realmente pues va en contra de lo que Dios ha establecido. Dios ha dicho que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, ¿cierto? Y los dos serán una sola carne. Esto es una corriente de pensamiento que está tomando mucha fuerza. Y hoy día la mujer ya no quiere tener un esposo. Incluso muchas que anhelan tener un hijo lo tienen a través de otros medios, como la inseminación artificial, ¿cierto? Entonces hay bancos de, como dicen, de semen, y allí van y lo compran y ya tienen su hijo. Pero pregunto, ¿ese es el modelo de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Cómo va a ser la vida de ese niño
que no va a tener esa figura del padre. Hay mujeres que son trabajadoras, que son emprendedoras, que son prósperas económicamente, pero eso no significa que podamos, por esa condición simple, obviar el modelo de Dios, el propósito que Dios tiene para la familia, el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Porque ¿quién creó la familia? Esa no es invención de Dios, del hombre. Dios estableció la familia. Y este tipo de pensamientos, este tipo de ideologías van en contra de lo que Dios ha establecido. Van en contra de la misma familia. Por eso, así nos llamen locos o así nos llamen anticuados, tenemos que defender la familia como la unidad fundamental de nuestra sociedad. Tenemos que pararnos en la raya y defender las virtudes que tiene una familia. Porque ese es el modelo que Dios estableció. Toda familia necesita del ejemplo de un esposo y de una esposa allí en el hogar. Dios ha establecido que el hombre es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre también es la cabeza de la mujer allí en el matrimonio. Y por eso habla acerca de la mujer, que la mujer debe sujetarse a su esposo y reconocerlo como esa autoridad que Dios ha establecido acá en la tierra, para que haya bendición, para que haya armonía allí en el hogar. Entonces es necesario comprender que el modelo de Dios no se trata de sumisión o temor o de maltrato. No se trata de que el uno sea más que el otro, que el uno sea inferior y el otro sea superior. El modelo de Dios solamente se asume por obediencia y por amor. Amén. Primeramente a Dios. ¿Obediencia a quién? A Dios. Sujeción a Dios, al Señor, ¿cierto? Y también como una respuesta de amor. Una respuesta de amor al cuidado y al respeto de ese hombre que está allí como cabeza de ese hogar, de esa familia. Un niño que nace en un hogar monoparental, en un hogar donde solamente está uno de los progenitores, pues es un niño que se va a levantar con muchas carencias, ¿cierto? Con muchos vacíos en su vida, que lo va a llevar a tener una personalidad quizás desviada o una personalidad quizás que no es la que Dios quiere para esa persona. Por eso Dios estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el niño o la niña va a requerir de esas figuras de mamá y de papá. Esos hogares modernos donde los padres son dos hombres o son dos mujeres, no están de acuerdo con el modelo de Dios. No agrada a Dios eso, porque está en total contraposición a lo que Dios ha creado y ha establecido para la familia. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y defendamos férreamente nuestra familia. Es tiempo de que usted y yo propendamos siempre por el modelo original, por el modelo que lo encontramos en la palabra. ¿Quién hará esa defensa? Es la pregunta. Nosotros nos toca en este tiempo, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios,
que por la gracia hemos tenido el privilegio de disfrutar de un papá, de una mamá, o quizás aquellos que lo adolecieron y saben las consecuencias, saben los resultados. Tenemos que cerrar filas, orar a Dios por la unidad del matrimonio, no dejarnos llevar allí por estas corrientes modernas del pensamiento que la familia puede constituirse entre dos hombres o entre dos mujeres, en contravía total, abiertamente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Para concluir, no debemos tener temor a que el mundo nos tilde, nos señale, nos discrimine quizás por nuestra fe, por nuestros principios y por nuestros valores. Sabemos que nuestra creencia, sabemos que nuestros valores están aquí, respaldados por este maravilloso libro que todos hemos aceptado como la palabra de Dios, que todos hemos creído que es verdadera, que el mundo pasará y sus afanes, pero los que ponemos la confianza en lo que está escrito acá en este libro permaneceremos para siempre. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestras generaciones el temor a Dios, el respeto a las cosas sagradas, como son la familia, como es el matrimonio, a velar y a defender la familia como núcleo fundamental de esta sociedad. Sabemos que el enemigo ha venido a tres cosas: robar, matar y ¿qué más? Y destruir. Y una de las cosas que quiere robar, matar y destruir es la familia, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque si destruye la familia, está destruyendo la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si destruye la familia, está destruyendo la sociedad. ¿Por qué razón? Porque si destruye la familia, está destruyendo el futuro, ¿cierto? El presente y el futuro de tus hijos, de las generaciones que vienen. Por eso nosotros debemos armarnos, ¿cierto? Como buenos soldados, como buenos cristianos, en el lugar que sea, en el trabajo, en el barrio, en la calle, y defender lo que Dios nos ha dado. Es una bendición. Y las bendiciones hay que defenderlas. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a que hagamos defensa férrea de nuestra fe, a que hagamos defensa férrea de nuestros valores, de nuestros principios. Amén. Y eso hay que hacerlo, hermanos. Eso hay que hacerlo, iglesia, por el bien y por el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pidámosle al Señor entonces que nos enseñe a hacer su voluntad. Pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu de poder, ¿no? De amor y de dominio propio para hacer una defensa con nuestro testimonio, con nuestra vida, donde quiera que estemos, en defensa de lo que Dios nos ha regalado. Este mundo va a pasar. Estas corrientes de pensamiento van y vienen, pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre.
permaneceremos para siempre, dice la palabra del Señor. Hoy es un día para darle gracias a Dios. Quizás no hemos gozado de la mejor familia, del mejor modelo, pero hoy podemos decirle gracias a Dios, porque Dios usó a un papá, a una mamá, o a los dos, para que hoy pudiésemos estar aquí, para que hoy pudiésemos ser lo que somos. Hoy debemos darle gracias a Dios porque nuestra mamá pudo habernos dejado debajo de un puente o echarnos a la caneca y la basura, pero no lo hizo. Y quizás ha pasado los años y no hemos reconocido eso. Que Dios usó a un hombre y a una mujer para traernos a este mundo. Dios no usó a dos hombres ni a dos mujeres. Dios, en su grande sabiduría y en su infinito amor, nos ha sostenido hasta el día de hoy. Por eso yo quiero invitarles en esta mañana que nos pongamos de pie. Y es un compromiso que nosotros debemos adquirir, no conmigo, sino con Dios. Amén. No importa el señalamiento, no importa la burla, no importa la discriminación. Nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿cierto? Job dijo: yo sé en quién he creído y con estos mis ojos he de ver a Dios. Nosotros sabemos en quién hemos creído y Él no nos dejará en vergüenza, porque lo que hacemos, lo que creemos y lo que defendemos tiene un asidero, tiene un respaldo acá. Amén. La Biblia dice que fue escrita, fue inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Amén. Preparados para hacer defensa de nuestra fe, de nuestros valores, de nuestros principios, en el escenario que estemos. Pidámosle a Dios hoy sabiduría para poderlo hacer, para poder ser esos embajadores que defendamos estos principios, estos valores que el mundo hoy quiere arrebatarnos, que el mundo hoy quiere hacernos creer de que están equivocados. Pero hoy sabemos que ese es el modelo que Dios ha establecido y que en eso vamos a vivir y que eso vamos a enseñarlo también a nuestras generaciones. Levanta tus manos ahí, habla con Dios. Yo sé que quizás muchas de las veces allí en el trabajo, allí en el colegio, allí en el vecindario, te han discriminado, te han rechazado, te han criticado. Quizás tu misma familia, la familia más cercana, allí le han tildado de loco, le han tildado hasta de tonto. Pero bendita locura. Las cosas que nosotros hacemos, que nosotros vivimos, que nosotros practicamos, ellos no las entienden porque deben discernirse en lo espiritual. Por eso en esta mañana la invitación es para que cerremos filas como pueblo de Dios, para que entendamos y comprendamos que estamos en el camino correcto, que nuestra fe, que nuestra creencia, que nuestros valores son los valores que Dios nos ha dejado para que vivamos en paz, para que seamos felices, para que gocemos acá en la tierra haciéndolos.
Amado Dios y Padre nuestro, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella entendemos, Señor amado, el propósito. Entendemos, Señor amado, tu voluntad para con cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias, porque esta tu palabra, Señor, no retornará vacía, Señor. Hoy tú nos exhortas, hoy tú nos llamas a librar esa batalla, a pelear, a defender nuestra fe, nuestros principios, nuestros valores, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, sin importar lo que el mundo piense, lo que el mundo hable, sin importar el señalamiento, sin importar la discriminación. Señor, hoy te pedimos que nos dé un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para poder resistir, para poder salir victoriosos, Señor. Gracias te damos hoy por esa familia que usaste, por esos padres, por ese hombre, por esa mujer que tú usaste, Señor, para traernos a este mundo. Gracias, Señor. Gracias. Hoy te damos gloria, honra y alabanza, porque tu propósito es grande, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hoy sabemos por tu palabra que este mundo, que estas corrientes de pensamiento, que estas ideologías que van y vienen, no permanecerán para siempre. Pero sabemos también que los que hacemos tu voluntad, como dice tu palabra, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor, que su hoja no cae y que darán fruto constantemente. Tu palabra dice que los que hacen su voluntad permanecen para siempre. Serán como el monte de Sión, inamovibles. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a defender, Señor amado, nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios. Danos, Señor amado, la sabiduría para que todo lo que nosotros creamos trascienda generacionalmente y que se levante una generación que ame a Dios, una generación que tema al Señor, una generación que adopte los principios de la palabra como principios de vida. Oh, mi Rey precioso, sea propicio a este tiempo que estamos viviendo. Oramos por la generación que se levanta, que sea una generación temerosa de Dios, que sea una generación que ame a Dios y que ame su ley, sus preceptos, sus mandamientos. Una generación que se deleite en su palabra. Oh, mi Rey precioso, guarda sus corazones. De toda cosa guardada, guarda el corazón de esta generación actual y de las generaciones venideras, para que no retrocedan, para que no renuncien a la verdad, para que amen la verdad, para que amen su palabra, Señor, para que esta palabra quede escrita, guardada, esculpida en sus corazones. Este es el pacto que tú hiciste con tu pueblo, Señor, que tú escribirías tu ley en el corazón, que tú serías nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Señor, gracias te doy en este momento. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Aleluya. Amén. Dale ese aplauso al que vive, al que reina.
por los siglos de los siglos. Yo les invito para que tomen asiento. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos esta mesa puesta, servida para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y aunque para muchos, como aprendíamos hoy, esto es locura, para nosotros es una bendición, es un privilegio. Por eso yo quiero hoy invitar a las personas que se han preparado para participar de esta mesa que está puesta, que está servida en memoria, como dice la palabra del Señor, para que se coloquen sobre sus pies. Es un privilegio. Y la palabra del Señor nos lo enseña de esa manera. Quiero que ahí donde estamos entendamos lo que nos dice el apóstol Pablo allí en su momento a la iglesia de Corinto. Hoy el Señor nos lo da para nuestra iglesia, para nuestra vida. Y yo quiero leer lo que dice en la carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Él les escribe lo siguiente. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Participar de la mesa del Señor es un privilegio. El Señor lo estableció desde el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan las 10 plagas que cayeron allí en Egipto, ¿cierto? Una de ellas, la más terrible, fue la muerte de los primogénitos. Esa noche el Señor envió a su ángel para que les diera allí a través del sacerdote una instrucción al pueblo, y era que esa noche celebraran la Pascua y que la sangre de ese cordero pascual que iban a sacrificar esa noche tenían que ponerla en los linteles de las puertas de las casas donde vivían. Pues lógicamente eso para los egipcios eso era una locura, ¿sí? Eso era de locos. ¿Y qué pasó? Esa noche pasó el ángel de la muerte, y donde no hubo la marca de esa sangre, dice que todos los primogénitos murieron, tanto de hombres como de animales. De igual manera, en este tiempo nosotros celebramos, conmemoramos, recordamos el momento cuando Cristo Jesús, como Cordero sin mancha, fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, ¿cierto? Derramó su sangre, ¿para qué? Para redimirnos a nosotros de las consecuencias del pecado. Sabemos que la consecuencia del pecado es ¿qué? Es muerte. El alma que pecare irremisiblemente morirá. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es
la sangre con la cual Él nos redimió de la muerte eterna. Ese fue el precio que Dios tuvo que pagar por tu redención y por mi redención. Y lo que hoy hacemos acá es recordarlo, es conmemorarlo. Él nos lo mandó a hacerlo la noche que Él fue entregado, ¿cierto? Recordemos que Él celebró esa cena y allí tomó pan y les dijo: este es mi cuerpo que por nosotros va a ser, que por vosotros va a ser molido, va a ser crucificado. Dijo: el vino, esta copa es el nuevo pacto, ¿cierto?, que voy a hacer con mi pueblo. Por eso para nosotros los creyentes, para la familia de Dios, es algo muy especial, es algo muy sagrado. Y por eso Pablo dice allí a los corintios: hay que hacerlo de la manera correcta, porque de lo contrario nos va a traer consecuencias. Pablo le dice a Corinto, a la iglesia de Corinto: hay muchos que están enfermos, hay muchos que se han debilitado en su fe y hay otros que ya murieron por causa de hacerlo de la manera inapropiada. Por eso la invitación hoy es para que participemos, toda la iglesia, de la mesa del Señor, pero hagámoslo de la manera correcta, es decir, estando a cuentas con Dios. Hoy aprendíamos que el alma, que todo aquel que peca, reconoce su pecado, se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. Porque mire, algo que debemos tener claro como iglesia es que Jesucristo no vino por los salvos, sino vino fue por los pecadores. Él fue a la cruz, derramó su sangre, ¿por quién? Por los pecadores, por nosotros. Entonces, el llamado, iglesia, es para que nos preparemos, para que lo hagamos de la mejor manera. Que esto que vamos a hacer sea para la gloria y para la honra de Dios.